Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Capítulo 266. Esto es Curación 1. Cariño, día. ¿Está delicioso? Es la primera vez que preparo cocina humana. Sí. Es delicioso. Mi esposa es buena en todo lo que hace. Oh, tú. Patrick Snyder, en quien el tigre blanco creía absolutamente, estaba en ese momento siendo cariñoso con su esposa. Tan cómodo. Dios mío. Si comes acostado no lo digerirás bien. Está bien. Está bien. Patrick Snyder, acostado con la cabeza en el regazo de Elión, masticando un sándwich. Tenía una mirada complacida en sus ojos. ¡Ah, qué pacífico! Sí. Me alegro de que lo creas. ¿Verdad? Por supuesto. Sí. Bueno, sería pacífico. Para Patrick, que masticaba tranquilamente un sándwich con la cabeza en el regazo de su bella esposa elfa. Sin embargo. Dios mío, es hora de dejarlos. ¿Lo es? ¿Los dejamos juntos entonces? Jejejeje. Mientras esté contigo, estoy contento con cualquier cosa. Y la pareja, en buena armonía, sacó una sola estaca delante de ellos. Entonces. Cururururum. El montón de piedras que la estaca había estado reteniendo rodó por el acantilado frente a ellos. Como resultado. ¡Uva! Quédate contra la pared, cuac. Gran joven maestro. Te mataré cuando llegue allí, definitivamente te mataré. Al escuchar las voces llenas de maldiciones y resentimiento, Patrick sonrió contento y dijo: Esto es curativo. Verdaderamente el gran archidemonio del infierno. Patrick arrojó casualmente el envoltorio del sándwich por el acantilado y dijo: TSK, qué llorones. Me estoy poniendo nervioso por algo tan pequeño. Tienes toda la razón, querida. En mi época, podía escalar un acantilado bajo como este sin siquiera usar mis manos. Dios mío, eso es increíble. Ejem. Los sonidos cariñosos de Patrick y Elione llegaron a los oídos de los caballeros que subían desesperadamente el acantilado. Lo mataré. Definitivamente lo mataré. Gran joven maestro o lo que sea, definitivamente lo mataré. Si pudiera escalar este acantilado, me convertiría en un traidor. Los caballeros apretaron los dientes como para matarlo y treparon desesperadamente por el acantilado. Y lo que vio Samson, que estaba al frente, apretando los dientes mientras subía, fue la imagen de Patrick y Elione picoteándose en los labios. Sí. Ya veo. Nos hizo entrenar así con bolas de hierro de 100 kilogramos unidas y algún tipo de restricción mediante el sellado de puntos de acupuntura, mientras él mismo lo hacía. No importa lo agradable que sea una persona, si viera un espectáculo como este. ¡Oh! La ira de Samson estaba extremadamente justificada. ¿Quién podría culpar a Samson incluso si corriera a aplastar a Patrick con una bola de hierro? Sin embargo, ¡pong! El resultado fue un poco. Patrick Schneider. La voz de Samson cayendo del acantilado resonó débilmente. ¡Kuong! Hasta que se escuchó el sonido de él aterrizando al pie del acantilado. La orden caballerosa del dragón gemelo, colgada del acantilado y observando la escena, tragó con fuerza. ¿Cuánto tiempo dijo el joven maestro que supervisaría nuestra formación? Dijo hasta que podamos vencer a los orcos. Maldita sea, esos bastardos verdes. Los voy a golpear hasta convertirlos en pulpa. Todo esto se debe a que esos bastardos fueron e hicieron algo barato de evolución. Correcto. Bien. Retrocedamos un poco en el tiempo para encontrar la razón por la que Patricio atormentaba a los caballeros de esta manera. De hecho, Patrick no había estado supervisando personalmente el entrenamiento de la Orden de Caballeros recientemente.
Estaba muy ocupado y los caballeros también empezaban a entrenar por su cuenta. Pero... ¿qué dijiste? Vine. Dicen que perdimos. 10-0. La reunión regular de intercambio de entrenamiento entre la Orden Caballeros del Dragón Gemelo y los guerreros orcos. Las dos fuerzas, que tenían un sentido de rivalidad, comían de la misma olla dentro de la misma valla, pero también eran competidores en el buen sentido. Así que era una reunión de intercambio normal, pero ocurrió un problema. ¿Perdido, 10-0? ¿No se suele expresar eso como recibir una paliza y no perder? Bueno, Sansón, ¿tú también perdiste? Tután se ha vuelto ridículamente fuerte. ¿Entonces perdiste? ¿Perdido? Al ver al silencioso Sansón, Patrick no pudo evitar agarrar la nuca. Los niños me están cabreando otra vez después de mucho tiempo. Los ojos de Sansón se pusieron ansiosos. Y Patrick se levantó y dijo con voz arrogante. Sansón, ¿cuál fue la 15ª cosa que odio? Nuestro lado pierde. Oh, ¿te acordaste? Ja ja ja. Por supuesto que lo recuerdo. Kubik. ¿Lo sabías y aún así lo hiciste? ¿Lo sabías? A Sansón, que estaba incrustado en la pared y solo dejaba caer polvo de piedra, dijo Patrick. Estos bastardos se han vuelto flojos. ¿Cómo se atreven aquellos que han aprendido el manejo de la espada de la gran secta del dragón gemelo a perder ante algunos bastardos del clan Eveipen de imitación verde? Y 10-0, 10-0. ¿Cuánto holgazanearon ustedes, bastardos, en su entrenamiento para terminar así? Aunque Sansón no podía entender ni una sola palabra de lo que decía Patrick, tenía que decir lo que tenía que decir en ese momento. Joven maestro, no es porque hayamos relajado nuestro entrenamiento. Sí. Los orcos se han vuelto demasiado fuertes. Los magos de la Torre de la Verdad dicen que se ha producido una evolución en cadena. ¿Qué clase de mierda es esa ahora? Entonces, eso es. Alto orco. Es un ser que ha evolucionado desde un orco ordinario, ascendiendo a una dimensión superior. Este alto orco tiene dos ventajas. En primer lugar, su potencial de desarrollo como especie orca se vuelve inmenso. Se dice que un guerrero orco del pasado que había experimentado repetidas evoluciones no era inferior incluso cuando se lo enfrentaba a un caballero de 8 estrellas. En otras palabras, el potencial aumenta. Y segundo, la existencia de un orco superior influye en otros orcos que lo rodean. Cuando el primero muestra evolución, otros orcos pertenecientes a ese grupo también son estimulados y evolucionan naturalmente. Los magos llaman a esto una evolución en cadena. En otras palabras, ahora en la tribu Roca Roja, comenzando con el orco superior llamado Tután, más de 100 orcos han experimentado una evolución a una etapa superior. Y Tután incluso ha experimentado una segunda evolución. ¿Qué segunda evolución? Sí. Ahora se le llama no solo un gran orco, sino también un señor de la guerra orco. ¿Qué es eso? Por favor, ve y compruébalo tú mismo. Ver es creer y, como dijo Sansón, Patrick fue a ver al segundo Tután evolucionado por sí mismo. Oh, estás aquí, hermano. El segundo Tután evolucionado saludó cálidamente a Patrick. Sus músculos eran incluso más firmes que en sus días de High Orc y habían aparecido extraños tatuajes con patrones rojos en su cuerpo. Ciertamente también había cambiado por fuera. Y aunque Tután había intentado audazmente superar a su hermano durante su primera evolución, ahora era diferente. Oh, ahora lo entiendo. Hermano, eras así de enorme y poderoso. Realmente asombroso. Este Tután, ahora entiendo lo gran guerrero que eres, hermano. Al ver a su hermano jurado mirándolo con ojos brillantes, Patrick se rascó la cabeza. Ha mejorado. Para un artista marcial, su perspectiva cambia dependiendo de la posición en la que se encuentre. Desde el fondo de la montaña no se puede ver el pico por encima de las nubes. Debes subir al menos hasta la mitad para ver con tus propios ojos la cumbre que existe sobre las nubes. Tután ahora se había vuelto lo suficientemente fuerte como para sentir hasta cierto punto qué clase de monstruo era Patrick Schneider. Te has vuelto mucho más fuerte, Tan. Sí. Hermano.
Todo esto es gracias a tu buena enseñanza. ¿Correcto? ¿Va bien la expansión de tus fuerzas? Sí. Nuestra tribu Bedrock ahora se ha convertido en una gran tribu de más de 5.000 personas. Gracias a eso, nos estamos quedando sin presas. No te preocupes y sigue aumentando constantemente tus números. Descubriré cómo alimentarlos. Sí. Hermano. Gracias. Después de confirmar la condición de Tutan, Patrick habló con Samson a su lado. Samson, ¿peleaste con él? Sí. Eso es correcto. MMM. Ya veo. Era natural que no pudiera ganar. A los ojos de Patrick, el actual Tután exudaba un espíritu de lucha comparable al de un caballero de 7 estrellas. Parecía como si hubiera un volcán activo con magma hirviendo frente a él. Si él fuera así incluso cuando no estuviera en combate, ¿qué pasaría si decidiera desatar ese poder desbordante? Vaya. No puedo ignorar esto. Entre las fuerzas que poseía Patrick, los guerreros orcos eran una fuerza poderosa y un aliado desde hacía mucho tiempo. Pero en términos de la calidad de la fuerza, pensaba que eran muy inferiores a los guerreros elfos o a los espadachines mágicos de la Torre de la Verdad. Pero el Tután actual estaba diciendo a Patrick que sus pensamientos estaban completamente equivocados. El potencial de la especie orca era mucho más profundo de lo que Patrick pensaba. Con tu fuerza actual, Samson, es demasiado para ti ganar contra Tan ahora mismo. ¿Verdad? No es mi culpa, ¿verdad? Pero ya sabes. Un sentimiento siniestro surgió desde dentro de Samson. Esa expresión que no había visto en mucho tiempo. Esa fue la expresión que hizo Patrick Schneider cuando estaba a punto de presentar un argumento irrazonable. ¿Aún perdiste? ¿Perdón? Sé que no eres lo suficientemente hábil, pero aún así perdiste. ¿Perdiste? ¿Cómo se atreven aquellos que han aprendido el manejo de la espada de la gran secta del dragón gemelo a perder ante alguna versión verde de imitación de los niños del clan Eve y Peng? Si no eres lo suficientemente hábil, pierdes. ¡Pong! ¡Ag, bastardo patético! Patrick, que había echado a patadas a Samson, habló como si estuviera a punto de escupir fuego. ¿No deberías haber ganado? Sea el más fuerte que tú o no, no deberías haber ganado pase lo que pase. Cook. ¿Tiene eso siquiera sentido? Eres un bastardo loco. El ambiente se volvió frío. ¿Lo dije en voz alta otra vez? Con enunciación perfecta, sí. Ah, ya veo. Esta boca mía ha vuelto a cometer un error. Ja ja ja. Lo hizo sin conocer las dificultades de su dueño. Lo último que vieron los ojos de Samson fue la visión del gran archidemonio, extendiendo sus brazos como un águila y volando hacia él. Después de eso, Patrick estaba entrenando personalmente a la Orden Caballerosa del Dragón Gemelo, dándoles una muestra de una vista previa aún más intensa del infierno. Escalar un acantilado con energía interna sellada, con una bola de hierro adjunta. Nadar en el río Moaña con energía interna sellada, con ambas manos atadas, usando solo los pies para remar. Realizar la danza de la espada de la serpiente dragón 100 veces bajo 10 veces gravedad con energía interna sellada, con la cooperación de la Torre de la Verdad. Con energía interna sellada. ¿Por qué todo se hace con nuestra aura sellada? ¿Por qué Oliver, que estaba dando 50 vueltas al campo de entrenamiento con las manos selladas con energía interna, con una bola de hierro adjunta, dejó escapar un grito desesperado. Al oír ese grito, Patrick dijo con expresión solemne. En mi opinión, lo que todos necesitan ahora mismo es un despertar espiritual. Si el elemento espiritual es importante, ¿por qué atormentas nuestros cuerpos? Si empujas el cuerpo hasta sus límites extremos, una persona cae en una sensación de escepticismo y piensa, ¿qué sentido tiene vivir así? Eso es lo que se llama el estado de olvido de uno mismo, punto. Eso es. Si alcanzas la iluminación dando un salto espiritual en ese estado de haberte olvidado a ti mismo, tú también podrás ascender un paso más. ¿Es eso realmente cierto? Ante el escéptico Oliver, Patrick desvió ligeramente la mirada y dijo. Bueno, si no, entonces no. Si no funciona,
entonces encontraremos otra manera. ¿Tiene eso siquiera sentido, bastardo? Muere, ve y muere. Al menos quédate en algún lugar donde no podamos verte. Ante la feroz reacción de la Orden de Caballeros, Patrick simplemente sonrió contento. Y envolvió su brazo alrededor de la cintura de April, que sonreía tímidamente a su lado, la atrajo hacia él y le dio un beso en la mejilla. Joven maestro, si haces esto aquí. Está bien. Está bien. Patrick sentó a April, que estaba sonrojada, en su regazo, la abrazó y luego puso la cara más molesta del mundo hacia la Orden de Caballeros y dijo: «Pero pronto no quiero, voy a ser todo cariñoso con mi linda esposa aquí. Quiero matarlo. Quiero matarlo». Seguramente no fue casualidad que todos pensaran lo mismo en este momento. Para la Orden Caballeresca continuaron los días infernales. De hecho, Patrick también lo sabía. Las artes marciales eran algo que se desarrollaba una por una, no era algo que se pudiera desarrollar rápidamente cayéndose repentinamente de un acantilado y adquiriendo una técnica divina definitiva. Bueno, podrías aumentar tu energía interna absorbiendo una medicina espiritual. Pero eso tampoco era lo que necesitaban. Dado que la densidad del ki en este mundo era alta, el efecto era equivalente a comer una medicina espiritual en las llanuras centrales incluso sin alimentarlas con una. En otras palabras, lo que necesitaban ahora era algún tipo de estímulo para romper su estancamiento. Sus palabras sobre llevar sus cuerpos al extremo para experimentar el olvido de sí mismos fueron sinceras en ese sentido. Vaya, los humanos también pueden hacer esto. ¡Qué fascinante! ¿Qué debemos intentar a continuación? Esto es cada vez más divertido. Caballero A. Me estoy divirtiendo mucho ahora mismo. Oliver está llorando. Contacto 2. Capítulo 267. Esto es curación 2. El entrenamiento infernal continuaba todos los días. Haciéndoles experimentar sus límites físicos y mentales diariamente, Patrick se enfrentó personalmente con los caballeros, que estaban demasiado exhaustos para levantar un solo dedo, con el pretexto de una inspección. Para otros, el hecho de que Patrick Schneider, que había sido pionero, ahora fuera evaluado como alguien que había superado el Reino Supremo, estuviera entrenando personalmente con ellos sería visto como un gran lujo, pero... ¡malditos bastardos! Esos bastardos deberían probarlo ellos mismos. Quiero dejar de ser caballero. Desde la perspectiva de los caballeros que lo recibieron, simplemente lo golpearon hasta convertirlo en pulpa hasta que estuvieron al borde de la muerte. Y hoy también la espada de Patricio derribaba sin piedad a los caballeros. Mientras eso sucedía. ¡Uba! El estado del caballero comandante, Sensen Kano, era extraño. Estaba cargando como un loco y su condición era inusual. Golpe. Pac. Pajik. La espada que Patrick blandió ligeramente golpeó a Sanson alto, medio y bajo. Pero Sanson solo se tambaleó por un momento antes de atacar a Patrick nuevamente. Y aunque fue poco a poco, empezó a esquivar y bloquear los ataques de Patrick. Incluso Swiss. La espada de Sanson, que sacó sin retraer la espada con la que había bloqueado, rozó la mejilla de Patrick. Joven maestro. April intentó intervenir apresuradamente, pero Patrick extendió la mano para detenerla. Y con expresión seria comenzó a recibir la espada de Sanson. Quan. 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 El aura creciente de la espada de Sanson empujó a Patrick hacia atrás, dejando aterradoras marcas de destrucción en el campo de entrenamiento. Patrick detuvo ese ataque con una espada que era ligeramente solo un poco más fuerte y lidió con el ataque de Sanson. Si esto va bien, podría funcionar. No hubo distracción en la expresión de Sanson. Él simplemente estaba encarnando el camino de la espada tal como estaba grabado en su cuerpo. Patrick sabía bien lo que esto significaba. Así es. Así es como se hace. La comisura de la boca de Patrick se levantó. Olvidar. Olvídate de la obsesión por hacerte más fuerte y olvídate del miedo al oponente. Solo la espada. Solo la espada. 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 Espada.
Debes creer que solo tú y la espada existen en el mundo. Un momento de yo y espada como uno solo. Samson se había encontrado ahora con un encuentro verdaderamente milagroso que podría ocurrir una vez en la vida. Y por último. ¡Cachín! Se formó una espada aura transparente en las espadas gemelas de Samson. La espada del aura, símbolo del reino supremo, se había formado en la espada de Samson en ese momento. ¡Oh! ¡Oh! ¿Una espada de aura? Comandante. En el momento en que vieron la espada aura de Samson, toda la orden caballerosa del dragón gemelo estalló en emoción. Y el entusiasmo de Patrick también alcanzó su punto máximo. ¡Excelente! Y Patrick también dibujó una espada aura en su espada y tomó una postura. Toma esto, señor Kainel. Una postura en la que cruzaba sus espadas gemelas a sus espaldas en forma de cruz y apuntaba al enemigo. No había nadie en la orden caballerosa del dragón gemelo que no supiera lo que significaba esa postura. Gran joven maestro. No. Dragones gemelos 8 formas de espada. Segunda forma. Espada de la cruz del gran dragón. Una de las especialidades de Patrick y una técnica poderosa que descuartizaba limpiamente incluso a monstruos grandes. Esa aterradora técnica ahora voló hacia Samson, quien acababa de manifestar su Aura Blade. Y Samson. Dragones gemelos 8 formas de espada. Segunda forma. Espada de la cruz del gran dragón. Ojo por ojo. Un diente por un diente. Él respondió con exactamente la misma técnica. Barras gigantes en forma de cruz se cruzaron entre sí y chocaron. Quack, back, 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 ban. El resultado. Eok. Aniquilación. Aunque estaba exhausto y desplomado, Samson había logrado recibir directamente la gran espada de la cruz del dragón de Patricio. Patrick miró a Samson, colgó sus espadas gemelas sobre su hombro y se rió entre dientes. ¿Cómo te sientes? Y joven maestro. Felicidades. Samson, habiendo agotado todas sus fuerzas, se desplomó en el suelo. Fue el momento en que otro caballero pionero del reino de las 7 estrellas nació en el ducado Snyder. Por fin, finalmente. Pensé que el comandante lo haría algún día, pero... Entonces esto es realmente posible. Los caballeros apenas podían calmar su emoción. Que Samson Cannell había dibujado una Aura Blade. La Aura Blade en sí no fue sorprendente. Habían vivido viendo a Patrick dibujar una espada aura y cortar monstruos desde que era un adolescente. Y también habían visto a April, una chica mucho más joven que ellos, superarlos con su increíble talento. Pero Samson era diferente. Por supuesto, Samson también era un genio con un talento excepcional, pero el suyo era un talento dentro de los límites del sentido común, a diferencia de los otros dos. Si Patrick era un objeto de aspiración que lideraba desde el frente, Samson era alguien que estaba hombro con ellos y caminaba junto a ellos. Un Samson así había manifestado una espada de aura. Yo también. Algún día. Podemos hacerlo. Nosotros también podemos hacerlo. Definitivamente. La orden caballeresca, apretando los puños y fortaleciendo su determinación. Como todos estaban a punto de convertirse en uno, llenos de esperanza y motivación. No. Esto no está bien, esto no puede estar pasando. Por un momento, pero siempre hay niños que estropean el ambiente en momentos como este. La mirada de todos se dirigió hacia el lugar de donde provenía la voz familiar. ¿Y ahí? ¿Qué le pasa de nuevo? No lo sé, es la primera o segunda vez. Aparte del joven. Gran joven maestro, él también es extraño. Oliver sostenía la cabeza con ambas manos y gritaba. Al ver la escena, una persona se acercó y dijo. Hola, caballero, ¿a qué pasa de repente? A él, que había hablado pensando al menos en descubrir el motivo, Oliver le dijo con lágrimas corriendo por el rostro. Idiota, ¿no lo entiendes? ¿No sentiste nada al ver a Sir Samson, el comandante, llegar al reino de las 7 estrellas? No me digas, ¿celos? Este loco bastardo está hablando de celos. Sir Samson alcanzó el reino de las 7 estrellas, te lo digo.
Yo también lo sé, no es algo bueno. ¿Qué cosa buena? Es una prueba de que la teoría de ese gran archidemonio que surgió del infierno es correcta. En ese momento todos se dieron cuenta. El momento en que Samson dibujó su Oa Blade fue tan impresionante que no se dieron cuenta, pero esto finalmente demostró que el método de entrenamiento de Patrick era correcto. En otras palabras, la justificación y validez para continuar con este entrenamiento infernal. Espera. No. Esto no está bien. ¿Dónde está la conexión? ¿Dónde está la conexión entre esta mierda y el ascenso del comandante al reino? No importa cuán desesperadamente intentaron negar la realidad. Jejeje. Sí. Parece que ustedes, caballeros, también se han dado cuenta. Patrick Snyder ya había descubierto la situación. Ahora lo entiendes, ¿verdad? Que si haces lo que te digo, sucederán cosas buenas incluso mientras duermes, y te convertirás en un 7 estrellas incluso mientras juegas. Realmente odio esto. ¿Sabes qué es lo más odiado? Es que en el fondo todo el mundo reconoce que la teoría de ese gran archidemonio del infierno es correcta. Al final, era cierto que cuanto más presionas a un humano, más supera sus límites. ¿Qué? Ahora bien, ¿qué debemos hacer ahora? Gran joven maestro. Por favor, cálmate. No. Esto no está bien. Simplemente voy a dejar de ser un caballero. Cubán. La espada ki de Patrick explotó en la espalda del que intentaba huir. Y luego. Ahora, superemos todos con alegría nuestros límites. No quiero, bastardo. Vuelve al infierno. Los caballeros del feudo de Snyder eran cada vez más fuertes. Reino de Yusef. Alguna vez una nación débil llamada uno de los 4 débiles del este en el continente, su estatus ahora había cambiado por completo. Se había convertido en una gran nación que ocupaba un territorio más grande que el imperio. Todo esto fue un logro logrado en menos de 10 años después de que un solo hombre ascendiera al trono. Rey Hegemón Sierion Baisus Joseph. El mundo lo llamó un monarca más grande que el emperador del imperio y lo evaluó como un caballero comparable a los dragones dobles del ducado Snyder. Y por otro lado, lo envidiaban. ¿Qué tan espléndida y placentera sería la vida del rey Hegemón, que lo tenía todo tan perfectamente? Pero ellos no lo sabían. Que la vida cotidiana del rey Hegemón Sierion no era tan espléndida. Tu comida está servida. Su Alteza. Gracias. Pan de centeno con sopa que contiene un poco de carne, mantequilla recién hecha y ensalada de verduras. Era una comida preparada con cuidado, pero aún así no parecía la comida de un rey que gobernaba la tierra más grande del continente. Pero Sierion comió esa comida sin ninguna molestia. Incluso mientras comía, revisaba documentos oficiales por un lado. Y luego. Dile al conde Evabsky que emitiré bonos nacionales, por lo que debería liberar más de sus fondos personales. Y como el reino de Magallanes está intentando subir los precios de los alimentos, llame al embajador. Sí. Entendido. Dio instrucciones incluso en los espacios entre sus comidas. La mujer pelirroja sentada junto al rey Hegemón, comiendo con él y observando la escena, chasqueó la lengua. ¿No puedes dejar de lado el trabajo durante las comidas? Catalina bin Llama. No, ahora ella era Caterina bin Joseph. Ella, más famosa por su apodo de princesa salamandra, suspiró ante el rey Hegemón y dijo. Entonces habló el rey Hegemón. Me disculpo. Mi señora. Quiero, pero será difícil por un tiempo. Lamento no poder pasar tiempo contigo fielmente. Una vez que la situación interna mejore y tenga más tiempo, no cometeré tal grosería. Por favor, entiéndelo por un momento. No te estoy culpando. Solo estoy preocupado. Caterina negó con la cabeza y dijo. De hecho, no le desagradaba este lado del rey Hegemón. No, ella más bien lo respetaba. Ella, que una vez fue princesa del reino de la llama, conocía bien la vida de la realeza. Aunque asistían a los asuntos estatales unas pocas horas al día, el resto del tiempo lo dedicaban principalmente a sus propios pasatiempos y cada aspecto de su estilo de vida era el colmo de lujo.
El Reino de la Llama también era un país pequeño que siempre consumía su poder nacional actuando como rompeolas para el gran bosque, y la vida de su gente era difícil. Pero su familia, la realeza, siempre llevó una vida próspera y lujosa. Creció aceptándolo como algo natural, pero cuanto más crecía y aprendía sobre la realidad, más lo desaprobaba. La realidad donde los niños mendigaban en las calles porque no había nada que comer, mientras la realeza tiraba el 90% de sus comidas. O los príncipes que enviaban caballos que podían usarse como caballos de guerra como regalo a las jóvenes nobles, incluso cuando los caballeros que custodiaban el gran bosque se quejaban de la escasez de armas. Cada una de esas cosas le resultaba bastante desagradable. Pero ella no pudo decir nada. Después de todo, ella misma, como una de las princesas de la familia real, vivía una vida lujosa, vestía ropa cara y comía buena comida para mantener su dignidad. Ella había pensado que era amargo pero natural. Pero después de observar de cerca al rey Hegemón, se dio cuenta de nuevo. No había nada natural en el mundo. Los problemas que le preocupaban y por los que agonizaba eran problemas que podían cambiarse tanto como uno quisiera si intentaba cambiarlos. El propio rey Hegemón vivía frugalmente y se dedicaba a sus deberes como rey, durmiendo solo 4 horas al día. Incluso cuando tenía un descanso para comer o beber té como ahora, siempre había documentos oficiales a su alrededor. La única vez que dejó de trabajar fue cuando entrenaba con la Orden de Caballeros, sudando juntos. Y ella se dio cuenta. Cuanto más trabajaba el rey, más cómoda y mejor se volvía la vida del pueblo. La gente del Reino de la Llama, que una vez fue su tierra natal, ya alababa al rey Hegemón. El rey Hegemón que una vez fue su enemigo y había destruido su país. Después de convertirse en rey, purgó a los nobles corruptos y ayudó a los plebeyos con las propiedades que les confiscaron, y la vida del pueblo en realidad mejoró mucho. Caterina se sintió como si hubiera conocido a su rey ideal. Aunque esa persona fue la que destruyó su país, seguía siendo una persona a la que ella no podía evitar respetar sinceramente. Y el rey Hegemón siempre la trató con cortesía y gentileza cuando trataba con ella personalmente. Objetivamente hablando, Caterina era como un botín de guerra obtenido tras conquistar el Reino de la Llama. Aunque se desconocía qué pasaría si naciera un niño entre los dos y ese niño fuera designado oficialmente como heredero, hasta entonces, ella era solo la princesa de un país enemigo derrotado. Pero el rey Hegemón nunca fue grosero al tratar con ella y siempre mostró cortesía. ¿Cómo puede existir un hombre así? Para Catalina, el rey Hegemón era un hombre perfecto. Por eso, durante la guerra, convenció personalmente a sus antiguos subordinados, a su amo y a los caballeros de 7 estrellas del Reino de la Llama para que participaran en la batalla. Gracias a eso, los caballeros del Reino de la Llama ahora se estaban estableciendo en el reino de Joseph sin ninguna discriminación particular. Aunque se encontraban en una situación similar a la de los cucos, ahora estaban encontrando apropiadamente sus posiciones bajo el reino de Joseph. Y todo esto fue gracias a la gran generosidad del rey Hegemón. Bajo el nombre de Reino de Joseph, las cifras de los países ocupados se fueron instalando una por una. Los caballeros del recientemente ocupado reino de Cator y del reino Caizar también prometieron su lealtad al rey Hegemón uno por uno. Capítulo 268. ¿Qué clase de tonterías frescas son estas? 1. La sala de entrenamiento. Este era probablemente el único lugar donde el rey Hegemón, que siempre estaba rodeado de gente, podía estar verdaderamente solo. Allí, el rey Hegemón puso su espada en posición vertical, cerró los ojos y concentró su mente. Señor de la espada. Su propia iluminación única, realizaba al desafiar a los dragones dobles con su vida en juego. Gracias a esto, el rey Hegemón pudo abrumar incluso a los espadachines de 7 estrellas existentes. Y sobre todo, solo un poquito más y creo que puedo hacerlo. El reino de las 8 estrellas. El reino llamado Reino de la Trascendencia, más allá del Reino Supremo, estaba ahora casi a su alcance. Si ascendiera al Reino de las 8 estrellas, sería posible enfrentarse hasta cierto punto al Santo de la Espada Imperial del Imperio o a los dragones dobles. Para comprender esa pista, el rey Hegemón había aumentado recientemente su tiempo de entrenamiento. El problema era salir. Había tábanos perturbando este precioso tiempo de entrenamiento.
Hacia donde se dirigía la mirada del rey Hegemón, una sombra negra parpadeaba y luego aparecía suavemente un mago negro vestido con una túnica negra. Saludo a su Alteza, el rey Hegemón. Creo que te dije que no vinieras durante mi tiempo de entrenamiento. Pero no hay mejor lugar para hacer contacto secreto que aquí. Últimamente, incluso en el dormitorio, la mirada de la princesa Salamandra es aterradora, así que no tuve más remedio que elegir este lugar y este momento. Si tienes algo que decir, dilo rápido y vete. Ante las palabras del rey Hegemón, habló el mago negro. Sí. El venerable maestro te ha pedido que decidas dónde trabajar para el próximo objetivo. Si seguimos el curso natural, el reino de Magallanes sería bueno, pero como el imperio ha estado sufriendo grandes pérdidas en la guerra con la Santa Teocracia recientemente, creo que no sería malo apuntar directamente al imperio. El próximo objetivo del rey Hegemón. Si Sirion hablara aquí, los magos negros se infiltrarían inmediatamente en el funcionamiento interno del país correspondiente y se prepararían. Y eso le daría al rey Hegemón un pretexto para la guerra, junto con la victoria. Pero no es necesario ahora. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Quieres abandonar el objetivo de unificar el continente? Dijo el mago negro, mirando fijamente al rey Hegemón con ojos agudos. Entonces el rey Hegemón dijo: debido al rápido aumento del territorio, no hemos podido consolidar nuestros asuntos internos en absoluto en este momento. Sobre todo, iniciar otra guerra ahora que la situación alimentaria es mala debido a la gran hambruna es una locura. No habrá guerra por el momento. Estabilizaré el país y me centraré en fortalecer la línea de defensa del Gran Bosque en el este. ¿Es esa la voluntad de Su Alteza? Si no es mi voluntad, solo me preocupaba que pudiera ser influencia de otra persona. El mago negro, que estaba hablando, cerró la boca. La energía asesina que emanaba del cuerpo del rey Hegemón lo presionaba. Y el rey Hegemón siguió hablando. Si no puedes cuidar tu boca tú mismo, puedo hacerte callar. Mis disculpas. Oh, rey Hegemón. Pero por favor tenlo en cuenta. Somos los aliados más fuertes y antiguos que deseamos que el rey Hegemón unifique y gobierne todo el continente más que nadie. Lo sé. Entonces estaré en camino. El mago negro desapareció como si se filtrara en las sombras, tal como había llegado. Y el rey Hegemón, dejado solo, dejó escapar un suspiro. Aunque la voluntad sea buena y el propósito sea para todos. Si el camino es incorrecto, entonces todo está mal. La voz de alguien no abandonaría su mente. Lo sé, pero no se puede evitar. Lo que ya ocurrió no se puede deshacer. Lo único que puedo hacer ahora es dar lo mejor de mí. Saludo al venerable maestro. El mago negro, que había regresado de encontrarse con el rey Hegemón, se postró ante el venerable maestro. Esa reverencia estaba en un nivel diferente de la pretensión que había mostrado hacia el rey Hegemón. Era la aparición de alguien que realmente temía y veneraba a la persona que tenía delante. El venerable maestro habló con el mago negro. ¿Qué dijo el rey Hegemón? Dice que por el momento se centrará en consolidar los asuntos internos en lugar de la guerra. Entonces el pequeño cachorro de tigre ha crecido bastante, ¿verdad? Incluso sabe cómo montar algo así como una rebelión. Ante las palabras del venerable maestro, el mago negro se postró y dijo: si lo deseas, ¿qué tal si nos deshacemos del rey Hegemón y montamos otro peón? Es difícil encontrar otro peón como él. ¿Qué pasa con los dragones dobles del sur? Los dragones dobles, dices. Se dice que su talento es claramente superior al del rey Hegemón. Sobre todo, las fuerzas que han reunido no son menores que las del rey Hegemón. El ducado Schneider era un país pequeño, pero su influencia era inmensa. Había abrazado a las diferentes y poderosas razas de las tribus Elf y Orc y mantenía una relación de cooperación con la Torre de la Verdad. En el continente, el ducado Schneider liderado por Patricio ya estaba siendo evaluado como una de las 4 grandes potencias, después del Imperio, la Santa Teocracia y el reino de Joseph. Por lo que he oído, se dice que los dragones dobles tienen una personalidad extremadamente cruel y violenta. Eso es cierto.
Debemos derramar la mayor cantidad de sangre posible antes de que comience el día del sol caído de la salvación. Si es así, ¿no sería mejor domesticar una nueva bestia que el rey hegemón que ha perdido sus colmillos? El venerable maestro se acarició la barba y dijo: ¿Estás seguro? Por supuesto. Según la información que he recopilado, se dice que los dragones dobles son codiciosos de riqueza y tienen una personalidad donde la violencia precede a las palabras. Una evaluación muy precisa. ¿No sería un ser humano fiel a sus deseos el más adecuado para nosotros? ¿Y ahora bien? Me pregunto sobre eso. Pensó el venerable maestro. Hasta que llegó el momento de la caída del sol, tuvieron que inclinar la balanza del mundo a su favor tanto como fuera posible. La muerte del árbol del mundo fue un gran logro, pero todavía había muchos seres molestos. Los dragones que se habían escondido eran los más molestos. Y no se podía saber dónde saltarían los sirvientes del Canés, escondidos en el gran bosque y esperando su momento. Antes de eso, tenían que reunir tanto poder como fuera posible, pero era problemático para el rey hegemón demorarse de esa manera. Avaricia. Habla. Oh, venerable maestro. Te confiaré el asunto de los dragones dobles. Puedes traerlo y, si no, matarlo. Sí. Entendido. Si un pez gordo como los dragones dobles muriera, eso por sí solo traería suficiente caos. Hasta que llegue el día del sol caído de la salvación, debemos hacer más preparativos que nadie. El ducado de Snyder volvió a estar en paz hoy. Mientras la mayoría de los países del continente estaban envueltos en guerras y grandes hambrunas, el ducado Snyder vivía una vida cotidiana pacífica como si fuera un mundo completamente diferente. ¡Cuac! No. Esquiva. No, golpéalo de frente, recibirás más golpes si esquivas. ¡Uva! Con algunas excepciones, claro está. Oh, bonita mirada en tus ojos. Patrick, con espadas gemelas colgadas sobre ambos hombros, sonriendo, y la orden caballerosa del dragón gemelo rodeándolo. Patrick hizo una seña con los dedos con una expresión que decía que estaba pasando el mejor momento de su vida. Vamos. Comeón. Ante esa molesta visión, los caballeros apretaron los dientes. Sentían que podrían vender sus almas al diablo si tan solo pudieran golpear esa boca con el puño una vez. ¿Pero eso funcionaría siquiera? Parecía difícil encontrar un diablo de mayor rango que el oponente que tenía delante, incluso en el infierno. Señor Sanson, siga adelante y enfréntelo. Entonces lo atraparé por detrás. ¿Por qué soy yo el que está delante? Eres un 7 estrellas ahora, ¿no? ¿Qué significado tiene eso contra ese demonio? Sanson, que había llegado recientemente al reino de las 7 estrellas, también atacó a Patrick junto con los otros caballeros, pero el resultado del enfrentamiento no había cambiado en lo más mínimo. Patricio siempre los golpeaba y los caballeros siempre eran golpeados. ¿Sabes qué fue lo más injusto? Fue que gracias a que Patrick los golpeó tan diligentemente y los hizo romper sus límites, varios caballeros, incluido Oliver, recientemente habían puesto un pie en el reino de las 6 estrellas. En otras palabras, este entrenamiento infernal estaba demostrando ser efectivo. Resulta que la mayoría de los problemas del mundo se pueden resolver derrotándolos. Tuvieron que demostrar que la teoría de ese demonio era errónea, pero el efecto era demasiado bueno para eso. Eso fue lo que los caballeros encontraron más injusto. Una vez finalizado el entrenamiento. Eso también fue divertido hoy. En lo alto de la pila de cadáveres espantosamente dispersos de la Orden de Caballeros, Patricio habló con cara complacida. Es hora de volver a casa y jugar al amor con mis esposas. Juguemos de nuevo mañana, niños. Solo deseo que se fuera y muriera. Ese era el pensamiento de toda la orden caballeresca dispersa. Maldita sea, voy a morir. Realmente desearía poder golpearlos solo una vez. Solo una vez. Los cadáveres, no, los caballeros, se levantaron de nuevo. Y como si estuvieran acostumbrados, organizaron su equipo y se prepararon para salir y cronometrar. Oye, ¿quién se apunta a tomar una copa hoy? Suena bien, nos vemos en Moonlight Dew. ¿Deberíamos?
Hay una chica elfa sirviendo allí recientemente que es súper bonita. ¿Qué sentido tiene que ella sea bonita? Es un pastel en el cielo. Entre los caballeros que terminaban su día quejándose, un caballero dudó mientras organizaba su equipo y abandonaba el campo de entrenamiento. Jason, ¿no te unirás? Ah, estoy bien. ¿Por qué no te unes a veces? ¿No es así como se construye la camaradería y uno se acerca un poco más? Ustedes se vuelven muy cercanos y pegajosos. No estoy interesado. Oye, ¿por qué hablas así? ¿Qué hice? Como se trataba de una orden caballeresca en la que los hombres rudos chocaban entre sí, a menudo se producían fricciones, grandes y pequeñas. Justo cuando el ambiente estaba a punto de agriarse. ¿Qué están haciendo todos? Comandante. El comandante caballero, Sanson, intervino. Sanson, que había estado escuchando toda la conversación desde el principio, dijo con una expresión severa. Hombres adultos, no se gruñan unos a otros por asuntos triviales. No señor, no es eso. Si tienes energía de sobra, ¿le digo al joven maestro que juegue contigo un poco más especialmente? No, domnule. Fue mi culpa. Bien. Entonces eso está resuelto. ¿Y Jason? Sí. Comandante. ¿Puedes hablar conmigo un momento? Sí. Y después de que todos los demás caballeros se fueron por el día, Sanson tuvo una reunión privada con el caballero llamado Jason. Oficina de Sanson. Era el comandante de la Orden Caballerosa del Dragón Gemelo y recientemente había recibido el título de conde al llegar al Reino de las 7 Estrellas. Pero su cargo no había cambiado mucho desde sus días como capitán de guardia. Sin llamar a un sirviente, él personalmente preparó té y, sentado frente a Jason, habló. Jason. Sí. Comandante. Llámame gran hermano por ahora. Al silencioso Jason, Sanson le habló. Has estado muy nervioso últimamente. Pido disculpas. No te estoy regañando. Yo también lo entiendo. Debe ser muy frustrante. Jason Theor. Era un caballero que había alcanzado el reino de las 4 estrellas medias. Teniendo en cuenta su edad de unos 30 años, no era un mal reino. Pero en esta orden caballerosa del dragón gemelo, su habilidad estaba claramente en los rangos inferiores. No había sido así desde el principio. Cuando Patrick se hizo cargo personalmente de su entrenamiento y guió su crecimiento, alguna vez fue un hábil luchador que se ubicó entre los 10 primeros en todo el orden caballeresco. Pero a partir de algún momento, sus otros compañeros comenzaron a superarlo uno por uno y, a la inversa, poco a poco se fue estancando. Él sabía la razón. La causa fue la herida que había recibido de un hombre lobo durante su época de soldado. Al principio no había recibido el tratamiento adecuado y, como resultado, siempre sentía una sensación de malestar en la rodilla izquierda. Aunque estaba corrigiendo la energía de su cuerpo con la eficacia de la ley suprema del corazón de pureza, el desequilibrio causado por la articulación torcida no era algo que pudiera corregirse con energía. A menos que se sometiera a algo parecido a la reforma corporal, su rodilla era una discapacidad que lo seguiría por el resto de su vida. Si mi rodilla estuviera bien, podría vencer a alguien como Oliver. Tales pensamientos nunca abandonaron su mente. Una forma de pensar que se aferraba repetidamente al arrepentimiento por la autoculpa y los problemas inevitables. Una cadena de pensamientos negativos que no ayudaban al crecimiento de una persona dominaba su conciencia. Como resultado, su ansiedad y resentimiento crecieron a medida que se vio quedando gradualmente atrás de sus otros camaradas. Fue un círculo vicioso. Sanson habló con Jason. Jason, tu habilidad no es algo de lo que avergonzarte donde quiera que vayas. Lo sé. Pero la espada es algo que mejoras al continuar entrenando de manera constante. Tú también lo sabes, ¿no? Así que deja ir tu ansiedad. Y deja de poner espinas afiladas hacia quienes te rodean. Jason estaba en silencio. Simplemente se mordió el labio inferior y permaneció en silencio con expresión de disgusto. Si fuera por él. Debe ser fácil para ti decir eso, hermano mayor, ya que eres un gran caballero de 7 estrellas que ha sido pionero en el Reino Supremo. Quería decir, pero... No.
¿Qué clase de mierda estaba a punto de decir? Su ansiedad había desgastado mucho su carácter, pero aún no estaba tan destrozado. Jason inclinó la cabeza y dijo: «Haré lo que usted diga, comandante». Sanson miró a Jason y dijo con tristeza: «Sí. Gracias por entender». De hecho, a juzgar por su expresión, no parecía que lo hubiera aceptado. Pero si cambiaba su actitud por fuera, ¿no podría seguir su corazón? Era subordinado y camarada de la Orden de Caballería, pero personalmente también era un hermano menor que conocía ya que llevaban espadas de juguete cuando eran niños. Sanson esperaba que algún día Jason pudiera salir de su estancamiento actual. Contacto. Capítulo 269. ¿Qué clase de tonterías frescas son estas? 2. Maldita sea. Jason se tambaleó borracho. Había rechazado la invitación de sus camaradas para tomar una copa, pero después de escuchar las preocupadas quejas de Sanson, no pudo evitar buscar alcohol. ¡Ja! Debe ser agradable. Los chicos talentosos deben tenerlo muy bien. Y cuando se emborrachó, salieron a la luz los verdaderos sentimientos que antes no podía expresar. Ni siquiera podía atreverse a compararse con Patrick o April, pero a los ojos de Jason, Sanson también era un genio suficiente. Hasta el punto de que estaba celoso de ese deslumbrante talento. Keok. No estar ansioso, dijo Jason, burlándose de sí mismo. Es fácil para ti decirlo. Si tuviera ese talento, no, si al menos mi rodilla estuviera bien. Demonio interior. Jason estaba ahora a punto de caer en la trampa más peligrosa para una persona que entrenaba en artes marciales. Si Patrick hubiera visto directamente el estado de Jason, habría hecho algo, pero el estado de Jason no llegó a los ojos de Patrick. En cambio, había una persona que ahora había notado el estado de Jason. Disculpe, señor Knight, ¿te importaría escuchar mi historia por un momento? El que se acercó a Jason era un joven sacerdote vestido con un uniforme de sacerdote blanco. Como el ducado Snyder se había desarrollado mucho recientemente, bastantes sacerdotes habían venido para realizar trabajo misionero. No interesado. Jason inmediatamente levantó la mano y dijo: «¿Perdón? Creo, pero no asisto. Yo tampoco dono. Ahora, si me disculpan». «Ah, solo un momento. Por favor, espere un momento. No te estoy pidiendo que vengas al templo». El sacerdote agarró apresuradamente a Jason, que intentaba irse. Y secándose el sudor frío, dijo: «Soy un sacerdote de nivel medio llamado Reed, enviado desde la Santa Teocracia». ¿Entonces qué es? Por lo que escuché antes, parece que le molesta la rodilla, Sir Knight, ¿es eso correcto? Y probablemente se trate de una herida antigua que no fue tratada adecuadamente en su momento y sanó en el estado equivocado. Entonces, ¿no es un poco incómodo cuando usas tu espada? Eso es correcto. Ante la precisa observación, Jason asintió. Entonces dijo el sacerdote llamado Reed: «Jajaja, si utilizas recientemente el arte curativo recientemente desarrollado por nuestra Santa Teocracia, podrás curarlo por completo». «Esta es una herida de hace 10 años, ¿y puedes curarlo?» «Por supuesto. No solo mejorará la condición de tu cuerpo, sino que tu reino como caballero podría incluso surgir». Disparates. Era una mierda como el farol de una secta. Si Jason estuviera en un estado normal, habría arrestado inmediatamente a esta persona sospechosa y lo habría arrastrado a las fuerzas de seguridad. Pero, ¿es eso realmente cierto? Un artista marcial que ha caído en un demonio interior es un ser muy precario. Incluso sabiendo cuál es la decisión correcta, hacen la vista gorda y toman la decisión equivocada. Igual que Jason ahora mismo. De ninguna manera. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Está loco? Definitivamente es una elección que no se puede tomar con una mente sana. Los caballeros de la Orden Caballerosa del Dragón Gemelo susurraban. La razón por la que susurraban, incluso teniendo cuidado de abrir la boca, era porque uno de sus compañeros había cometido recientemente un acto loco. Ausencia sin permiso. En la Orden Caballerosa del Dragón Gemelo, no,
Incluso cuando eran soldados antes de la formación de la orden caballeresca, no había nadie con esas entrañas que estuvieran hinchadas hasta reventar. ¿Por qué? Oh. ¿Quieres faltar al trabajo, y esperas que te paguen por ello? Así es. Sería lo mismo en cualquier lugar, pero recibir un salario de un demonio, en particular, no era una tarea fácil. Incluso con fiebre alta, incluso con una lesión grave, incluso si uno de los padres falleció. Ah, no, hizo una excepción para eso. En cualquier caso, saltarse el trabajo y la formación sin una razón válida era algo imposible para ellos. En efecto, mira. ¿Qué? Cujajaja. Ante la risa loca de ese archidemonio revelado. ¿Qué? ¿Cómo se atreve a saltarse el entrenamiento? Saltarse el entrenamiento sin decir palabra. Al escuchar el rugido de Patrick Schneider, los otros caballeros hacían todo lo posible por evitar el contacto visual, temerosos de que las chispas pudieran volar hacia ellos. Sanson. Sí, joven maestro. Trae a Jason aquí de inmediato, no me importa si está vivo o muerto. ¿Es realmente algo por lo que llegar tan lejos? Eres un bastardo loco. Sanson quería decirlo, pero abrió la boca con cuidado. Joven maestro. Primero, ¿estaría bien si hablo con Jason primero? ¿Lo golpearás primero? Tengo la intención de hablar con él. ¿No es eso lo mismo que golpearlo? No lo es. Por favor, no apliques la lógica de un demonio a un humano. Pac. Keu. ¿Por qué golpeaste? ¿Quizás lo hice de nuevo? Sí. Lo dijiste en voz alta. Dijo Sanson con expresión reticente. Keum, en cualquier caso, yo soy el comandante de la orden caballeresca, y Jason es mi subordinado, ¿no? Y... Te lo ruego. Déjame hablar con el primero. Podrás imponer el castigo después de eso, joven maestro. Kuuk. Bueno, está bien. Si insistes. Mientras Sanson fuera el comandante de la orden caballeresca, no debería invadir descuidadamente este territorio. Por supuesto, más tarde llamaría a Jason por separado y le daría una paliza. Dijo Sanson, habiendo recibido el permiso de Patrick. Ve y encuentra a Jason. Sí. Entendido. Así, la Orden Caballerosa del Dragón Gemelo se propuso encontrar a Jason, que había estado ausente de la Orden Caballeresca sin permiso. 3 días después. ¿A dónde diablos se fue este bastardo? No puedo encontrarlo ni siquiera después de buscarlo. ¿No me digas que tuvo algún tipo de accidente? El ambiente en la Orden Caballeresca poco a poco se fue volviendo serio. De hecho, cuando Jason desapareció por primera vez, simplemente pensaron, que así sea. Su estado de ánimo había bajado mucho últimamente y, como el entrenamiento se había vuelto más difícil, pensaron que tal vez simplemente no se había presentado. Pero después de visitar su casa y buscar minuciosamente los alrededores sin encontrar rastro, poco a poco empezaron a surgir otras preocupaciones. No me digas que salió solo de los muros exteriores del castillo para cazar monstruos o algo así. De repente, ¿por qué? ¿Cómo debo saberlo? Pero no hay rastro de él dentro del feudo, ¿verdad? Maldita sea, ¿a dónde fue realmente este tipo? Los miembros de la Orden Caballeresca ampliaron su área de búsqueda para buscar a Jason. Si tampoco pudieran encontrarlo hoy, tendrían que pedir a los elfos su cooperación y búsqueda con espíritus. Pero entonces... no es ese Jason. ¿Hunde? Oh, lo encontré. Los caballeros que habían ido a revisar la casa de Jason una vez más por si acaso, vieron a Jason. Y gritaron con una voz mezclada con alivio, alegría y un poco de ira. Jason. Hola, bastardo. ¿Dónde has estado? El joven maestro está enojado. Prepárate. No, no importa. Simplemente escribe tu testamento y síguenos. A las voces de sus camaradas, Jason miró por encima del hombro, se rió entre dientes y dijo. Solo estaba haciendo un poco de entrenamiento personal por un tiempo. ¿A qué se debe todo este alboroto? Va a... Tú. Tus entrañas. No, has abandonado la vida. C.S. Intamplat,
¿Por qué de repente hablas como una persona cansada de la vida? ¿Una chica te dejó? Los camaradas ahora estaban genuinamente preocupados por la salud mental de Jason. ¿Cómo pudo estar tan tranquilo después de escuchar que Patrick Schneider estaba enojado? Pero entonces. Además, esto es bueno. Oliver. Yo. Oliver, que había sido llamado, se señaló a sí mismo y dijo. Y Jason dijo. Vamos a tener un partido. ¿De la nada? ¿Por qué, asustado? Hola. No es eso, esto es demasiado absurdo en este momento, ¿no? Entonces, ¿tienes miedo? La expresión de Oliver se endureció. Había una o dos cosas que eran confusas y curiosas. Pero aparte de eso. ¿Provocándome tan descaradamente? En primer lugar, Oliver era una persona que afirmaba que sería injusto que ocupara el tercer lugar en el ducado Schneider por su temperamento. Se rascó la cabeza y dijo. Vamos al campo de entrenamiento. Suena bien. Así, de repente se decidió un duelo entre ambos. ¿Qué diablos es esto? Sanson, que había llegado tarde al campo de entrenamiento después de escuchar la noticia, mostró una expresión de enojo rara vez vista. Jason y Oliver ya estaban uno frente al otro en el campo de entrenamiento, y ambos no sostenían espadas de madera, sino espadas reales. ¿Comandante? Bueno, eso es. Intentamos detenerlos, pero ambos fueron tercos, así que no pudimos. Ante el informe de sus subordinados, Sanson frunció el ceño. Fue un alivio que hubieran encontrado al desaparecido Jason, pero él no esperaba que estallara una pelea tan pronto como regresara. ¿Debería detenerlos? Podría detenerlos si quisiera. Pero... realmente no te arrepentirás de esto, ¿verdad? ¿Quién? Tú. Al observar la atmósfera de los dos en el campo de entrenamiento, no parecía que se detuvieran incluso si él intentara detenerlos ahora. Ambos no estaban de humor para un simple duelo entre camaradas, pero estaban preparando el ambiente para un duelo real. Lo peculiar fue. ¿No lo están rechazando en términos de presencia? Jason no estaba siendo rechazado por Oliver en términos de presencia. Esto fue sorprendente. El reino de Jason tenía 4 estrellas. En comparación, Oliver había alcanzado recientemente el reino de las 6 estrellas y se había convertido en uno de los 5 mejores luchadores hábiles de todo el orden caballeresco. Pero que sus presencias estuvieran en un tenso enfrentamiento era algo increíble. ¿Debería simplemente mirar por ahora? Y luego. Cubán. Los dos en el campo de entrenamiento se movieron simultáneamente y sus espadas chocaron. Mientras Sanson contemplaba, el duelo había comenzado. El primer choque. Los dos que chocaron de frente tuvieron una breve lucha de poder antes de separarse inmediatamente. Y luego. Cubán. Se movían con pasos deslumbrantes, golpeando y retirándose rápidamente mientras blandían sus espadas. La espada de la secta del dragón gemelo era una esgrima que integraba ataque y defensa dentro de su juego de pies desde el principio. Cuando los compañeros discípulos peleaban, era común que se desarrollara una batalla de ida y vuelta de ofensiva y defensa, en la que atacaban y se retiraban a cierta distancia unos de otros. Y aquí se hicieron prominentes muchas diferencias entre superiores e inferiores. Su fuerza y velocidad básicas eran diferentes. El superior podía observar los movimientos del inferior con más tranquilidad, mientras que el inferior estaba ocupado reaccionando a cada uno de los movimientos del superior. Como resultado, estarían consistentemente a la defensiva y eventualmente serían derrotados. Oliver y Jason. Considerando la diferencia en sus habilidades, Oliver debería haber conseguido la victoria hace mucho tiempo. Pero... Cubán. ¿Él lo detuvo? Una barra horizontal que giraba hacia la derecha, ocultando la línea de visión con un empuje. Luego, induciendo al oponente a retirarse y un empuje inclinado hacia arriba que se atrincheró. Era una técnica que estaba seguro que funcionaría, pero Jason afrontó ese ataque limpiamente. Esquivó los 2 primeros ataques y luego detuvo el tercer ataque como si lo hubiera esperado. Y hacia Oliver, cuya postura se había derrumbado, la espada de Jason entró corriendo. Sí, Dick. Primero un empujón con la espada de la mano trasera,
seguido de un corte horizontal con la mano delantera. Y después de inducir a Oliver a bajar la cabeza. Pook. Keuk. La patada de Jason llegó para patear la cabeza de Oliver. Aunque Oliver apresuradamente retiró la mano para bloquearla con la empuñadura de su espada, tuvo que retirarse significativamente del impacto. ¿Qué tal? ¿No es mucho más conciso y mejor que lo que hiciste? Jason, tú. Oliver finalmente se dio cuenta. Un empuje. Un corte horizontal y un ataque vertical. Aunque había cambiado el empuje final por una patada, era básicamente el mismo patrón de ataque que le había devuelto. Y dijo Jason. Ya lo había pensado antes. Simplemente no pude hacerlo con mi cuerpo porque mi rodilla no me seguía. Ahora que lo pienso, tu rodilla. Está todo mejor. ¿Cómo? ¿Qué harías con esa información? Solo necesitas que te golpeen. Tan pronto como terminaron sus palabras, Jason disparó hacia adelante nuevamente. Y blandió ferozmente su espada contra Oliver. Quan. 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 Un ataque feroz pero ininterrumpido. Jason blandió ferozmente sus espadas gemelas, mezclando patadas y cargas de hombro en el medio, y empujó a Oliver hacia atrás. Al ver la aparición de Jason, los otros caballeros quedaron muy impresionados. ¿No estaba mal su rodilla? Lo sé, ¿verdad? Antes no podía unir sus pasos con tanta fluidez. Él también está plantando su centro correctamente, ¿no? ¿Está realmente mejor su rodilla? Jason, liberado de su discapacidad en la rodilla, estaba empujando ferozmente a Oliver hacia atrás. Todos los que vieron la escena no pudieron evitar quedar impresionados. Nunca habían pensado que Jason sería capaz de hacer retroceder a Oliver. No lo estaban empujando hacia atrás ni en velocidad ni en potencia en absoluto. En técnica, a veces incluso iba por delante. Parecía como si una persona que hasta ahora había estado atada con grilletes estuviera peleando por primera vez sin los grilletes. Keuk. Esto es peligroso. Oliver hablaba en serio. Estaba atrapado en los ataques de Jason y siguió retirándose. A este ritmo, perdería. Para lograr la victoria en esta situación, tuvo que. No tengo elección. Up. Kuban. Oliver puso su fuerza en su espada y la blandió, barriendo el espacio frente a él. Entonces Jason, que lo había estado empujando ferozmente, fue empujado hacia atrás significativamente. Ahora, en la espada de Oliver, se formó y surgió un aura mucho más fuerte que antes. Hasta ahora, había estado suprimiendo el poder de su aura al nivel de 4 estrellas para igualar la fuerza de Jason. Ahora había liberado ese poder reprimido. Si esto pasara. Si la técnica no funciona, te aplastaré con poder. 4 estrellas y 6 estrellas. Su intención era reprimirlo con el poder de su aura en una situación con una diferencia de 2 niveles. Pero Jason no se sintió intimidado en lo más mínimo. En cambio, con una sonrisa en su rostro como si lo hubiera estado esperando, hizo una seña con la mano y dijo: Vamos. Realmente has arriesgado tus agallas. De todos modos, si decía que viniera, tenía que irse. Oliver disparó hacia adelante, blandiendo sus espadas gemelas cargadas con un aura de 6 estrellas. Y luego. Kuban. Kwakbakban. Kuban. Explosiones de rugidos y aura a un nivel diferente al anterior destruyeron el campo de entrenamiento. Se intercambiaban bruscamente golpes de espada con un poder que ya no podía considerarse en el ámbito de un duelo. Un duelo en el que un solo error podría provocar la muerte segura de alguien. En medio de ello, el ataque de un bando, liderado por el poder, aplastó gradualmente al otro. Eso. Los miembros de la orden caballeresca no pudieron cerrar la boca al ver la escena. Una batalla de fuerza contra fuerza. El resultado del partido era demasiado claramente visible. Cada vez que sus espadas chocaban, un mando se tambaleaba unilateralmente, ocupado apenas manteniendo el equilibrio. Pero el problema era: ¿Oliver está siendo rechazado? De ninguna manera, ¿cómo? El que fue empujado hacia atrás fue Oliver. Capítulo 270. ¿Qué clase de tonterías frescas son estas?
3. Los caballeros conocían bien las habilidades de los dos. Por eso no podían creer aún más esta visión. Keok. Oliver apretó los dientes ante el dolor que sentía, como si su agarre estuviera a punto de romperse. Incluso lo estaban haciendo retroceder en una pura batalla de fuerza contra fuerza. Si esto sucediera, ya no podría encontrar ninguna posibilidad de victoria. Ríndete. Hey. Dije rendirse. Oliver dijo apresuradamente que había perdido. Si fuera innecesariamente terco aquí, podría resultar herido, no, incluso podría morir. Pero... Ignorando las palabras de Oliver, la espada de Jason se aceleró aún más. Bastardo loco. Cubán. Oliver detuvo el vuelo de la espada para dividir su corona con todas sus fuerzas. Pero un movimiento que moviliza toda la fuerza siempre produce rigidez inmediatamente después del movimiento. A cambio de parar la espada del oponente, una rigidez recorrió todo su cuerpo, y en ese momento. Este es el final. La espada de Jason corrió en línea recta hacia el corazón de Oliver. Por un momento, Oliver sintió un escalofrío y previó su muerte. Entonces. Cubán. Un rayo de luz intervino entre los dos y derribó la espada de Jason. La persona que había salvado a Oliver, que estaba al borde de la muerte, era Señor Sanson. Oliver dejó escapar un suspiro de alivio como si se hubiera salvado y gritó su nombre. Le debía la vida a Sanson varias veces desde sus días de soldado, pero nunca había sentido la muerte tan claramente como ahora. Gracias a ti soy Ali. Oliver, que estaba a punto de hablar con una sonrisa, cerró la boca. Y por una buena razón. ¿Intención de matar? Una aterradora intención asesina emanaba del cuerpo de Sanson. Esto fue un suceso muy raro. Aunque Sanson parecía un hombre rudo y rudo por fuera, su naturaleza interior era la de un hombre gentil y suave. No se enojaba descuidadamente con sus subordinados y, si era posible, utilizaba peticiones en lugar de órdenes, guiando la orden caballeresca con virtud. Semejante Sanson ahora exudaba una intención asesina que solo se vería en el campo de batalla. Y el lugar donde se dirigió esa intención asesina fue Jason Doord. Sí. Comandante, ¿llamaste? Explícame cómo debo entender lo que acabo de ver. Acum. Incluso frente a Sanson, que gritaba y explotaba con intenciones de matar, Jason habló con calma. No es algo que siempre pasa. Tuvimos un pequeño duelo. ¿Un duelo? A mis ojos, parecía como si estuvieras intentando matar a Oliver. Me disculpo. Me emocioné un poco mientras lo hacía. ¿Eso es todo? Si tuviera que decir más. Jason miró a Oliver y dijo. No sabía que sería tan patéticamente débil. Por eso casi lo mato. ¿Qué dijiste, bastardo? Oliver gritó y se puso de pie. Y no solo Oliver, sino todos los demás caballeros que habían oído las palabras de Jason también estaban enfurecidos. ¿Qué diablos acaba de balbucear ese bastardo? ¡Ja! Está cruzando la línea. Lo que Jason acababa de decir era un comentario que cruzaba la línea, hasta el punto de que ni siquiera sus compañeros de la misma orden caballeresca podían contener su ira. Incluso mientras recibía la intención asesina de sus camaradas a la vez, Jason se mostró sereno. ¿Cómo se llama a un debilucho si no a un debilucho? Si te sientes agraviado, ¿por qué no te vuelves más fuerte que yo? ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Sí. No tengo nada más que decirles a los perdedores. Juan. Jason, que estaba hablando, levantó apresuradamente su espada para bloquear el ataque que volaba hacia él. Un ataque mucho más rápido y fuerte que la espada de Oliver. El ataque de Sanson hizo que Jason volara más de 5 metros de una sola vez. Y luego. Jason, tengo muchas preguntas para ti. Mucho, pero... Antes de eso, necesito disciplinarte. El inmenso espíritu de lucha de Sanson, quien había sido pionero en el reino de las 7 estrellas. Jason, frente a él, pensó con sudor frío corriendo por una mejilla. Correcto. 7 estrellas es diferente. Pero está bien. Ahora tenía un nuevo poder en sus manos.
Dijo que a partir de ahora no perderá ante nadie. Por lo tanto, si puedes, pruébalo. Prepárate. Fue entonces. Realmente me estás cabreando. Se escuchó una voz que los hizo estremecer a ambos al mismo tiempo. Y donde ambas miradas giraban simultáneamente era. ¿Qué clase de mierda nueva es esta? Allí estaba Patrick Schneider, con el rostro más desagradable de la historia. En el momento en que vio a Patrick, Samson estaba a punto de decir que se le debería permitir manejar este asunto. Pero, ¿qué está pasando aquí? Él no podía decir tal cosa. Porque en la expresión de Patrick sentía una seria hostilidad que iba más allá de la simple ira y el disgusto. ¿Hostilidad? Fue una emoción que nunca había enfrentado antes, incluso cuando Patrick lo golpeó y lo aplastó innumerables veces. Esa hostilidad se extendía en su dirección. Para ser más precisos. Dilo con tu propia boca, ¿cuál es esta situación? Estaba dirigida a Jason, que estaba al lado de Samson. Y Jason tragó su saliva, y con aspecto encogido, no se atrevió a responder. Y Patrick, que había aparecido delante de Jason en algún momento, dijo. Lo diré otra vez, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué quieres decir? Keok. Chuaak. Fue instantáneo. La patada de Patrick, que subió tan rápido que ni siquiera el Samson del Reino de las 7 Estrellas pudo verla, pateó la mandíbula de Jason. Jason, que fue elevado en el aire, fue agarrado por la cabeza con la mano de Patrick. Cubano. Lo estrellaron de cabeza contra el suelo. G. Gran joven maestro. Samson estaba nervioso y trató de detenerlo. Aún así, no había necesidad de matarlo, ¿verdad? Pero entonces. TSK. Swiss. Sorprendentemente, Jason no perdió el conocimiento incluso después de ser golpeado por el ataque de Patrick. En cambio, en medio de todo esto, extendió su espada y trató de atacar a Patrick. Por supuesto, Patrick agarró la espada con la mano y la sujetó ligeramente. Luego, envió a su ki de regreso a través de la espada que sostenía en su mano. ¡Cuac! Un ataque de energía interna que infunde ki a través del arma del oponente. Ante este tipo de ataque, que no existía en este mundo, Jason gritó de dolor como si sus entrañas estuvieran en llamas. Joven maestro. Te rogo prétete. Morirá a este ritmo. Al ver a Jason gritar como un loco, los caballeros, incluido Samson, intentaron detenerlo. Pero Patrick los contuvo con una mirada aguda y dijo. Cállate y piérdete. Y envió a su ki, agitando indiscriminadamente las entrañas de Jason. El ki de Patrick, que hurgó imprudentemente en los 8 extraordinarios meridianos de otra persona. Desde el lado receptor, esto infligió un dolor terrible que no era diferente de la tortura. Pero Patrick continuó empujando su ki dentro del cuerpo de Jason con una mirada seria. Entonces. Lo encontré. En el punto de acupuntura de Jong-Hum, un punto de acupuntura sensible en el corazón humano, Patrick pudo encontrar lo que buscaba. Papá. Inmediatamente movió la otra mano y selló los puntos de acupuntura circundantes presionándolos. Luego, llevó su mano directamente al corazón y comenzó a absorber y extraer la energía que contenía con su arte de absorción. Entonces. ¿Eso es energía demoníaca? De ninguna manera. Los caballeros lo vieron. La energía demoníaca negra siendo succionada desde el corazón de Jason a la mano de Patrick. A medida que la energía demoníaca, tan clara que era visible a simple vista, fue extraída de Jason, el cabello de Jason comenzó a cambiar de marrón a blanco. Al ver esto, Patrick dejó escapar un suspiro y dijo. Samson. Sí. Gran joven maestro. Muévelo a una habitación vacía y déjalo descansar. Y no dejes que nadie se acerque. Sí. Entendido. Samson respondió con una expresión seria. La energía demónica había sido detectada por un miembro de la Orden Caballeresca. Esto no era un asunto común y corriente. Ah. ¿Dónde estoy? Está soltando una frase realmente cliché. ¿Joven maestro?
Lo primero que vio Jason cuando se despertó después de perder el conocimiento fue a Patrick, sentado en una silla girada hacia atrás junto a su cama. ¿Cómo estás aquí, joven maestro? ¿Por qué no lo recuerdas? ¿Recuerdas? Piensa mucho. Realmente duro. Ante las palabras de Patrick, Jason intentó recordar lo que había hecho. Y luego. Desde el duelo con Oliver hasta ser sometido por Patrick después de desafiar a Samson, la secuencia de eventos le llegó claramente. Y se llegó a la conclusión. ¿Voy a morir? Si tengo que morir, quiero morir lo más pacíficamente posible. A Jason, que estaba pensando esas cosas, Patrick le dijo. ¿Te acuerdas? Sí. Recuerdo. Bien. Preguntemos primero. ¿Por qué lo hiciste? Lo siento. Te pregunté por qué lo hiciste. Cuando Patrick preguntó con un brillo agudo en los ojos, Jason cerró los ojos con fuerza y dijo. Todo es culpa mía. Mi corazón se debilitó porque no pude superar mi propia ansiedad. Para mí en ese estado, un mago negro disfrazado de sacerdote se acercó y me dijo que sanaría mi rodilla y me haría más fuerte que antes. De hecho, me curó la rodilla y me dio un fuerte poder. Así que yo también simplemente. Bastardo tonto. Patrick dejó escapar un suspiro. Y habló con Jason. No sé cómo te hizo la rodilla, pero el poder que ejercías era originalmente tuyo. ¿Perdón? Eso no puede ser. Mi poder en ese momento era. Se llama innato, consumiste el poder que es la fuente de tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Te lo dije. Es fuerza vital. ¿Voy a morir? Sí. Afortunadamente, lo detuve rápidamente, por lo que debería estar bien, pero debes considerar que tu vida útil se ha acortado bastante. Jason dejó escapar un profundo suspiro. No sabía cuándo estaba borracho de energía. Pero nunca había soñado que ese poder tendría un precio tan alto. ¿Cuánto se habría acortado mi esperanza de vida? No soy médico, ¿cómo lo sabría? Sin embargo, Patrick miró el cabello blanco de Jason y dijo. Probablemente no vivirás más allá de los 40. Ya veo. Jason inclinó la cabeza. ¿A quién podría culpar? Fue él quien tenía un corazón débil y fue él quien tomó una decisión tonta. Naturalmente, debería ser él quien pagara el precio. A él le dijo Patricio. Tal como están las cosas. ¿Hay alguna manera? Cuando apareció un pequeño rayo de esperanza, Jason dijo apresuradamente. Entonces Patrick dijo. Alcanzar 7 estrellas. ¿Perdón? Alcanza las 7 estrellas y abre tu dantian medio. Entonces tu innato se repondrá. ¿Por qué dices las cosas tan fácilmente? 7 estrellas. El reino supremo. Para Jason, que estaba en el reino de las 4 estrellas medias, era un reino distante que estaba tan lejos que era imposible incluso alcanzarlo. ¿En qué se diferencia esto de simplemente decirme que muera? Paak. Keuk. ¿Por qué me golpeaste? Este bastardo, ¿de dónde sacaste los nervios? Dándome una mirada que diga, ¿en qué se diferencia esto de simplemente decirme que muera? ¿Qué es esto? ¿La habilidad de un demonio? ¿Cómo lo supo? ¿Debería simplemente golpearte? Ya lo hiciste, ¿no? A Jason, que suspiró con voz débil, Patrick bajó el puño y dijo. Una flor que florece en primavera no es la única flor. ¿Perdón? Una flor que supera el frío intenso y florece en la nieve del invierno es también la misma flor. No te rindas. Mientras no te rindas, asumiré la responsabilidad y lo resolveré por ti. Joven maestro. Patrick acababa de hacer una promesa. Que definitivamente convertiría a Jason en un espadachín de 7 estrellas. En ese momento, los rastros del demonio interior que quedaban en el corazón de Jason desaparecieron por completo. El veneno que lo había estado carcomiendo como artista marcial, complejo de inferioridad, ansiedad, celos, desapareció y, en su lugar, echó raíces la fe en Patrick Schneider. Y... Boon. Mi agujero de aura. El agujero del aura de Jason creció en una etapa.
Había superado el nivel medio de 4 estrellas y ascendido al nivel de 5 estrellas. El camino hacia su objetivo aún sería largo y arduo, pero solo un poco. Aunque era poco, el objetivo se había acercado.